Bueno, yo quisiera invitarlos a abrir la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 13. Pero lo vamos a dividir en secciones, como hemos hecho con otros mensajes, para una mejor exposición o explicación o entendimiento de parte de ustedes. Recordarán que el domingo anterior nosotros estuvimos meditando acerca de la primera venida de Cristo, pero lo hicimos de una manera distinta. Lo hicimos a partir de una pregunta, y la pregunta era: ¿y si Cristo no hubiese venido? ¿Cuáles serían las consecuencias sobre toda la humanidad y aún las consecuencias para aquellos de nosotros que hemos creído? Yo prometí que en este domingo yo estaría predicando acerca de la segunda venida de Cristo y que la pregunta sería: ¿y si Cristo no viene? Pero mientras más medité en la pregunta, más incómodo me sentía, porque eso es una imposibilidad. De manera que yo cambié la pregunta y quiero abordar el tema desde otra interrogante, y la interrogante es: ¿y si Cristo viniera hoy? Piensa por un momento, ¿y si Cristo viniera hoy? Yo quise hacer esa pregunta por más de una razón. Por un lado, hablamos de la primera venida de Cristo, como dijimos, y esta sería la segunda venida de Cristo, de manera que serían como dos portalibros, y en ese tiempo es que nosotros estamos viviendo, lo que en el inglés llaman el now but not yet, el ahora pero no todavía. Ya hay una parte que se cumplió, pero hay otra parte que no se ha cumplido, y estamos viviendo en ese tiempo. Pero también yo quise abordar la pregunta porque una de las preguntas más frecuentes que yo he oído como pastor, tanto en nuestro país, en nuestra iglesia, como cuando viajo, es la pregunta de si yo creo que Cristo está a la puerta, si yo creo que esta generación lo va a ver, que si yo creo que Cristo vendrá en pocos años. Y a la verdad que la palabra de Dios registra que solamente el Padre conoce ese día y hora, y el Hijo ahora lo conoce, pero no lo conoció en su paso por la tierra. Me llama la atención cada vez que leo el pasaje que dice que ni aún los ángeles saben. De manera que en el cielo hay una multitud, hay miríadas de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y ese día y hora está vedado para ellos también. Ahora, yo afirmo con toda convicción, a pesar de mi humanidad caída y limitada, que esta generación verá el fin de una era, el fin del colapso de la civilización de Occidente. A mí no me cabe la menor duda que si Dios me concede 20 años más, yo lo veré, porque ya ha comenzado. Y alguien me preguntó hace un tiempo atrás: ¿y eso qué significa? Y yo no había meditado mucho en la pregunta, a pesar de que entendía lo que era, y me cogió como un tiempo desenrollar eso, pero hoy yo tengo una respuesta mucho más concisa. Y básicamente el colapso de la civilización de Occidente, yo lo explico de esta manera: es un deterioro progresivo del orden moral, de la inmoralidad, de la violencia y de la desvalorización del ser humano que los valores cristianos habían traído a la sociedad, que impactaron enormemente sobre todo lo que es Europa y Estados Unidos. Pero ahora resulta que Europa está en grandes problemas. Europa quiso unirse y formar la Unión Europea y darle fortaleza, pero la Unión Europea, desde que se formó, se ha ido debilitando. Gran parte de la razón por la que no ha colapsado es por los enormes billones de dólares que Alemania, una nación tan rica, le ha inyectado a la economía para no dejarla caer. Pero Alemania ahora está inestable. Está inestable porque Angela Merkel está saliendo como canciller de la nación, donde ya tiene más de, desde 2005 a esta parte, más de 10 años en el poder.
En el año 2017, ella fue votada como la mujer más poderosa del mundo por 11ª vez. 11 años consecutivos siendo considerada la mujer más poderosa del mundo. Ella está saliendo. Ella fue la propulsora número 1 de abrir las fronteras para el avance de la migración, y hoy en día Alemania tiene grandes problemas con la migración musulmana. Inglaterra comenzó en el mercado común europeo y se salió porque no podía sostener la economía propia en medio de una economía de una comunidad que también estaba en peligro. El Medio Oriente sigue ardiendo como siempre. La iglesia de Europa se murió. La iglesia en Estados Unidos está en estado agónico y los mejores líderes que tenemos están de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Y esa misma nación ha experimentado un deterioro enorme, un deterioro moral en los últimos 20 años, a pesar de las pequeñas luces que vemos aquí y allá en los últimos 2 años. Y en términos de la apostasía, yo no creo que la apostasía en medio de la cual nosotros nos encontramos tiene precedentes, algo sin precedente, de manera que el colapso yo creo que ha comenzado y terminará en esta generación, de forma que estoy convencido que la civilización occidental como tal, como la conocemos hoy, va a colapsar en esta generación. Y la próxima pregunta entonces es si ese colapso coincidirá con la venida de Cristo, y eso yo no lo sé. Porque si ni los ángeles lo saben, mucho menos yo pudiera saberlo. El Señor Jesús expresó en sus propias palabras esta verdad que yo acabo de enunciar. Usted recuerda el discurso escatológico acerca de las últimas cosas de Mateo 24 y 25. En Mateo 24, esto es lo que Jesús dice. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo en su humanidad en ese momento, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que Cristo dijo en esa ocasión es que el día que Él regrese, imagínate que fuera hoy, que fuera en este momento, el mundo estaría haciendo lo que siempre hace. El mundo que no conoce a Cristo estaría bebiendo, estaría comiendo, hasta que Cristo aparezca en los cielos. El creyente infiel será encontrado en su infidelidad. Gente estaría manejando en sus carros, gente estaría viajando en avión. Eso independientemente de cuándo el rapto ocurra o no ocurra. No estoy hablando ni siquiera del rapto, estoy hablando de su venida. El momento de su venida, lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, que la gente hizo todo lo que hacía siempre y cada día hasta que Noé entró y cerró la puerta. De esa misma manera el mundo estará haciendo las cosas que normalmente hace. Otros estarán en bares, otros estarán en discotecas, otros en conciertos seculares, otros en prostíbulos, otros frente a una computadora viendo pornografía. En la sociedad, y sospecho, la iglesia que se ha ido desviando continuará desviándose hasta el mismo día de su aparición. Pero tenemos que regresar a la pregunta. Quizá algunos de ustedes están diciendo, pastor, pero es una introducción muy larga para su mensaje. Es que yo necesito preparar la mente para entender el contexto. La mente hoy para entender si viniera hoy, porque yo no estoy hablando, es verdad que esto es una suposición, pero yo quiero volverlo realidad en el sentido de que pudiera ser hoy, pues vamos a traerlo cerca a casa. Y para traerlo cerca a casa yo tenía que abordar las condiciones del mundo, y ahora yo voy a abordar tu mente y tu corazón. Si Cristo viniera hoy, quizá nunca te ha hecho la pregunta, pero si nunca te la has hecho,
yo quiero hacértela de varias maneras. Escucha con atención. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo habrías vivido tú el día de ayer? Si Cristo viniera hoy, ¿qué hubieras, y tú lo supieras de antemano, qué hubieras hecho durante todo el mes de diciembre que recuerda, por lo menos en Occidente, su primera venida? ¿Cómo te hubiese preparado, si tú supieras que hubiese sabido que venía hoy, 30 de diciembre, cómo te hubiese preparado para celebrar el día 24 en la noche, en familia y con amigos, y el 25? ¿Lo hubiera hecho de otra forma, de otra manera, sabiendo que 5 días después Él aparecería? Si ese fuera el caso, y tú lo hubieses sabido desde el 1 de enero del 2018, ¿hubieses trabajado menos y pasado más tiempo con tus seres queridos? ¿Hubiese acumulado menos? ¿Hubiese gastado menos? ¿Hubiese regalado más de lo que tiene acumulado y colgando en un closet? ¿Hubiese regalado con más sentido de propósito y no simplemente porque es Navidad y hay que cumplir? Si Cristo viniera hoy, ¿hubieses valorado más a la gente que está a tu alrededor, comenzando con tu propia casa, pasando más tiempo y no dejándoles sentir que quizás son personas a quienes usas? Si Cristo viniera hoy y tú lo hubieses sabido principio de año, aún a principio de mes, ¿hubiese testificado más de Cristo con las oportunidades que tuviste? Si Cristo viniera hoy y lo supiera, ¿vivirías más santamente? Si ese fuera el caso, ¿tratarías de enmendar todas tus relaciones antes de que llegue? Y si la respuesta es que sí a cualquiera de esas preguntas, entonces tú y yo sabemos lo que debemos hacer. Porque de acuerdo a la palabra, Él pudiera venir en cualquier momento. Si hubo algo que la iglesia primitiva afirmó, defendió, fue la inminencia del retorno de Cristo, de que Cristo podría venir cualquier día, en cualquier momento, porque no lo vamos a saber hasta que llegue, como Noé y su civilización no supieron del diluvio hasta que comenzó. ¿Podría el año 2019 ser el año de su retorno? No sé, quién sabe. No podemos preguntarle ni a un ángel siquiera porque no lo sabe. Y con esa introducción yo creo que estamos más o menos preparados para situarnos en la pregunta y lidiar con el texto de Pedro en su segunda carta, capítulo 3. Yo voy a leer los primeros 2 versículos y luego entonces seguimos más adelante. Amados, él está escribiendo a creyentes, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, escucha, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Esta es la introducción a lo que Pedro quiere decir. Él quiere hablar, va a hablar de la segunda venida de Cristo, pero él comienza identificándolos como hermanos en la fe y les llama amados. Creo que 3 veces él usa esa palabra para referirse a los recipientes de esta carta. Y él dice que la intención de la carta es despertar su entendimiento. Necesito despertar en ustedes un entendimiento sincero. Sin embargo, él dice que la forma como él va a despertar ese entendimiento no es con cosas nuevas, sino para que recordáis, esto es viejo, las palabras que ya fueron dichas previamente por los profetas del Antiguo Testamento, por el Señor Jesús y luego por los apóstoles. En ese orden, los profetas primero, Señor Jesús después y luego los apóstoles que continuaron el trabajo que Jesús inició.
Pedro nos revela que estos tres hablaron de la segunda venida. Y sabemos que Dios no miente y Dios no cambia. Pedro revela aquí, sin decirlo, hermanos amados, ustedes saben que hay una coherencia desde el Antiguo Testamento, los evangelios, las epístolas y otros libros escritos en el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo. Y no sé cuántos de ustedes se percataban de que el Antiguo Testamento habla no solamente de la primera venida, habla también de la segunda venida. Y Pedro está diciendo, esto ustedes lo conocen, yo simplemente se lo quiero recordar, y la razón por la que el pueblo de Dios tiene que ser recordado continuamente de las mismas verdades es porque en nuestra humanidad caída nosotros nos familiarizamos tanto con los eventos, la cruz, la primera venida, la segunda venida, que luego como que se nos olvida, vivimos como si realmente no lo supiéramos. Entonces hay que volver a recordar esas mismas cosas. Es como que hay que desempolvar las cosas que ya habían sido dichas, y eso es lo que Pedro está haciendo. Yo voy a desempolvar las palabras que ya fueron dichas de antemano. El Antiguo Testamento habla tanto de la primera venida como de la segunda venida. De hecho, el Antiguo Testamento habla más de la segunda venida de Cristo que de la primera, y te voy a decir cuánto más en un segundo. Hay múltiples textos en el Antiguo Testamento que yo prefiero llamarle el primer pacto, porque la palabra antiguo no me suena bien, porque suena como que ya no tiene sentido conocerlo ni estudiarlo. Y es mejor llamarle, para mí, primer pacto. En ese primer pacto hay múltiples textos que hablan de la primera y la segunda venida, y hay textos que hablan de la primera y la segunda al mismo tiempo, en un solo texto, más de uno. Y yo te voy a leer simplemente uno con el cual tú estás familiarizado para que lo puedas ver. Isaías 61, del 1 en adelante, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad de los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Le suena familiar? ¿Quién habló esas palabras? Jesús mismo, cuando salió del desierto y fue a predicar por primera vez, a iniciar su ministerio. Este es el texto con el que él inicia. Sin embargo, Jesús se quedó corto con relación a la cita que él estaba usando, porque él comienza en Isaías 61, lee el primer versículo, comienza a leer el segundo versículo y se para en la mitad del segundo versículo que termina con el año favorable del Señor. ¿Sabes por qué? Porque hasta ahí ese texto es acerca de la primera venida. De ahí en adelante es acerca de la segunda venida. Déjame leértelo. Para proclamar el año favorable del Señor, ahí donde Jesús se para y no dice más nada. Segunda venida ahora. Y el día de venganza de nuestro Dios. Eso no tiene nada que ver con la primera venida. Para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión que se les dé una diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Un texto, dos venidas, la primera y la segunda. Cristo usa la primera mitad, no así que ni mitad, la primera parte, para hablar de la primera venida, y se detiene porque Él no vino a llenar todavía la segunda venida de su persona. Ahora, yo les dije que el Antiguo Testamento tiene más profecías acerca de la segunda venida que la primera venida, y alguien hizo un conteo y llegó a 335 profecías, más o menos 100 cumplidas en la primera venida, 200 y tantas sin cumplir, que tienen que ver con la segunda venida. ¿Tú crees que esto es un evento importante de estudiar y escudriñar? Y sin embargo, nosotros muchas veces somos ignorantes de lo que la palabra dice acerca de su segunda venida. La segunda venida de Cristo, si la primera venida ocurrió
y las profecías fueron llenadas al dedillo, nosotros tenemos plena confianza para depositar nuestra fe en que las siguientes profecías se cumplirán de igual manera. En cierta forma, el mundo está preñado y el Hijo viene de camino. El mundo está en labor de parto y Él está en el canal loco por salir. Y Pedro va a narrar la segunda venida del Señor simplemente con un recordatorio. Eso es lo que dicen los versículos 1 y 2. De lo que dijeron los profetas, de lo que dijo el Señor Jesús y lo que dijeron también los apóstoles. El texto continúa en el versículo 3. Ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Notaste cómo Pedro comienza? Ante todo saber esto. Es como nosotros decimos, mira, primero que nada, déjame decirte, antes de yo decir cualquier cosa, antes de yo decirte cuál es el final de esta era, el principio de la venidera, yo quiero que sepas que en el interín va a haber burladores, hombres carnales, sarcásticos, que van a tratar no solamente de minimizar la segunda venida, sino que van a burlarse de la verdad que nosotros creemos y se van a burlar de nosotros mismos por creerlas. Van a cuestionar la segunda venida de Jesús y de una manera creciente yo creo que hemos estado leyendo la historia de esos burladores y viendo en persona a algunos de ellos. Y ellos hacen esta pregunta, los burladores, ¿dónde está la promesa de su venida? Y de acuerdo a estos burladores, desde que el mundo fue creado, desde que Adán y Eva fueron puestos en el jardín, nada ha ocurrido. Todo sigue igual. Es como la canción aquella vieja de el mundo sigue girando, 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 nadie lo puede cambiar. Sí hay alguien que lo puede cambiar. Pero estos burladores, en su ignorancia, niegan lo que ha ocurrido para quitarle valor a lo que no ha ocurrido. Ellos ignoran el pasado precisamente para burlarse del futuro. Cuestionan el cumplimiento de lo que no ha ocurrido, cuestionan el cumplimiento de lo que ha de venir en la segunda venida, ignorando precisamente el pasado, pasando por alto toda una historia de eventos significativos que han de ocurrir. Y Pedro va a hablarle, va a responder a eso. Pedro va a responder a su burla. Y el texto de hoy nos recuerda que sí habrá una destrucción, que no será por agua, pero que será por fuego el día del juicio. Al final del camino, los burladores niegan la existencia de un universo que rinde cuenta a Dios. Eso es lo que los burladores no quieren hacer. Esa es la verdad que ellos no quieren masticar y digerir, de que el mundo entero tiene que rendir cuenta a Dios y que cuando lo haga al final, cuando Dios le haga rendir cuenta, no será bonito. Eso le conviene, y la manera por la que la gente niega a Dios, niega sus escrituras, es precisamente porque no le conviene lo que las escrituras tienen que decir. Por lo menos no le conviene a su rebelión, a su corazón rebelde. Entonces Pedro ahora va a responder. Pedro va a responder a los burladores. Y le dice en los versículos 5 y 6, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pedro comienza recordándoles la creación. El mar, la tierra existían de hace mucho tiempo. Pero les recuerda también que la tierra salió del agua. En cierta medida es así. Cuando tú lees el libro del Génesis, 9 veces
aparece la frase, y dijo Dios, y dijo Dios. En una de esas, dijo Dios, sepárense las aguas, y apareció lo seco. De manera que la tierra surgió ciertamente en ese sentido del agua. Y eso es lo que Pedro está tratando de ayudarles a creer y a entender. Él comienza con la creación y luego le habla de un diluvio universal que eliminó a toda la población que el planeta pudo tener hasta ese entonces, dejando vivos solamente 8 personas. ¿Te imaginas? El llamado es para muchos, pocos los escogidos, 8. Y esos 8 se salvaron porque de alguna manera Dios casi tuvo que forzar por lo menos a Lot para que saliera. Dicho sea de paso, hay no menos de 200 culturas alrededor del mundo que tienen relatos de un diluvio universal con una coherencia con el relato bíblico de aproximadamente un 80%. De manera que alguien se encargó de ir pasando ese relato de persona a persona y de región a región para que quede registro casi en todo el planeta de que hubo un evento cataclísmico en algún momento del pasado, y ese elemento es que los burladores olvidan, ignoran, y Pedro se lo está ayudando a recordar que ellos hacen eso porque ellos ignoran que Dios, que creó la tierra por el poder de su palabra, está ahora mismo sosteniendo la misma tierra, el mismo planeta por la palabra de su poder de la misma manera, pero con una diferencia, de acuerdo a lo que Pedro dice. Y es que Dios está preservando la tierra, los cielos actuales, la tierra actual, lo está reservando, dice el texto, para destrucción. Escúchalo, están reservados por su palabra para el fuego. Dios lo preserva por su palabra, concuerda con lo que Hebreos 1 dice, que Dios sostiene el universo por la palabra de su poder, y que están guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Eso es exactamente lo que yo acabo de explicar. Pedro continúa y dice, pero, amados, la segunda vez que él usa la palabra amados, una tercera vez en el resto de la epístola, no ignoréis esto. Pedro está diciendo, no sean ignorantes ustedes. Si los impíos son ignorantes, si los impíos no quieren saber o no quieren creer lo que pasó, no sean ignorantes ustedes. Y yo simplemente les voy a recordar lo que ya fue dicho. Lo que ya fue dicho 3 veces. En la época de los profetas del Antiguo Testamento, en la época del Señor Jesús y en la época de los apóstoles. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Por eso nosotros nos desesperamos a veces. ¿Y cuándo será que el Señor va a hacer esto? Oye, pues ya ha pasado 8 años, 10 años, 15 años. Y el Señor dice, es que tú no entiendes que para mí 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que hace que Dios haya retenido su segunda venida es su gracia y es su misericordia, y esas 2 cosas son la medida de su amor. Es el amor de Dios por los hombres que ha retenido su segunda venida. No es que Él es lento para venir, no, Él es misericordioso y su misericordia lo hace lento ante los ojos de los hombres. Dios dice que Él es lento para la ira y el día del juicio es el desbordamiento de su ira y abundante en misericordia. Esa es una de las frases en el Antiguo Testamento que Dios usa repetidamente para hablar de su carácter, de quién Él es y cómo Él es. Yo soy lento para la ira y abundante en misericordia. Los múltiples profetas enviados a Israel formaron parte de esa espera. Un chance más, aún a Israel, un chance más, un chance más, un chance más. Y la paciencia y la misericordia del Señor siendo ejercitadas. Pero nosotros no podemos concluir que el hecho de que Dios haya retenido por un tiempo el desbordamiento de su ira, que eso sea significativo o simbólico de que Él no va a venir. Cuando usted ve una madre en estado de 3 meses y luego 4 y luego 5 y luego 6, usted no concluye, ese bebé no va a salir. No, pero todavía no es el tiempo.
Si el bebé va a salir a las 40 semanas, podría estar en la semana número 39 y 6 días y salir el día siguiente. Ahora, si Dios no hiciera justicia, Dios no fuera un Dios justo. Y eso es algo que algunos de nosotros quizás tenemos problemas con la ira de Dios, pero se nos olvida que en el mundo hay mucha maldad y aparentemente Dios la está tolerando. Y si Dios no hiciera justicia en algún momento en contra de esa maldad, Él no fuera un Dios ni bueno ni justo, porque implicaría que a Dios se le importa la injusticia de los hombres. Y ese era como el problema que Abraham tenía, la incredulidad que Abraham tenía, porque no conocía todavía el carácter de Dios cuando Dios dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham intercede, se pone como si fuera un Cristo de intermediario a interceder. Y esto es lo que Abraham dice. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? ¿Te imaginas eso? Dios pudo haberle dicho a Abraham: perdiste la cabeza. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirías y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Abraham mismo dice: lejos de ti esté hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Abraham le está diciendo a Dios: es que tú no puedes matar al impío que está en Sodoma y Gomorra junto con los justos que viven en Sodoma y Gomorra. Así que si te encuentro 50, ¿la perdona? Y yo sí, claro. Y 45 y 40, usted conoce la historia: 35, 25, 0. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Dice, le pregunta Abraham a Dios: ¿es que tú no vas a hacer justicia? Ahí está lo que yo acabo de decir. Y es que si Dios no hiciera justicia en contra de la maldad que el mundo vive, no fuera Dios. El impío tendrá un trato en ese último día y el creyente tendrá otro trato. El día del Señor, como habla Pedro, es el mismo día de regreso de Cristo para juzgar a los habitantes de la tierra según sus obras. Ese día marca el final de la era de la misericordia y la gracia. No más. Ahora entramos a otra era, la fase del juicio. La frase "el día del Señor" aparece 17 veces en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta que habla mucho de la segunda venida? 3 veces en Isaías, 2 veces en Ezequiel, 5 veces en Joel, 2 en Amós, 1 en Abdías, 2 en Sofonías. Seguro usted conoce el libro de Sofonías al dedillo, ¿right? 1 en Zacarías y 1 en Malaquías. Y la frase "el día del Señor" aparece en el Nuevo Testamento, aparece menos veces, 4 veces. 1 en Hechos, 1 en 1 Tesalonicenses 5:2, 1 en 2 Tesalonicenses 2:2 y otra en 2 de Pedro 3:10, que es el texto de hoy. El día del Señor es una frase equivalente al día de la ira de Dios. Si tú juntas esas 2 frases, entonces hay no 17 apariciones de la frase, sino 24 apariciones. Y Pedro nos habla de una venida que va a ser súbita, como ladrón en la noche, dice el texto que nosotros estamos considerando. Déjame continuar leyendo el versículo 10 para que pueda entender entonces mejor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Se acuerda eso por un momento? Las obras que hay en ella serán quemadas, porque yo me voy a referir a eso en un momento. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, esa es la pregunta de Pedro. En vista de que todo esto va a ser destruido de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Todo va a ser fundido de tanto calor que habrá. Pero según su promesa, nosotros esperamos, ese pero es para nosotros,
Pero según sus promesas, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Eso es lo que nos espera a nosotros. Al impío no le espera un cuadro bonito, a nosotros nos espera un nuevo cielo, una nueva tierra donde solo habrá justicia. El justo y el injusto tratado de manera diferente. Dios mostrando su carácter a través de todo esto, pero la venida será súbita, será inesperada, será sorpresiva, será repentina. La gente estará haciendo lo que estaba haciendo. Algunos estarán casándose, dependiendo de qué nación tú estés y la hora del día. Algunos estarán delante de un juez civil, otros estarán delante de su propia congregación. Imagínate que viniera ahora. Imagínate que ocurriera en este momento. Tú escuchaste lo que nosotros vamos a ver y escuchar. Va a haber un gran estruendo. En el original da la impresión, no tanto de un estruendo, pero sí de un sonido, como diríamos nosotros en inglés, eerie, como atemorizante, porque es el sonido de una flecha que ha sido disparada a gran velocidad cuando viaja y atraviesa el viento. Es el pero no con el volumen que yo lo hice, obviamente, ni con el volumen de ninguna voz humana. Dios considera que es importante que los hombres recuerden que habrá un día donde Él juzgará las acciones de los hombres. Dios parece pasar por alto las injusticias, pero solamente parece, como ilustramos con la vida de Abraham. La ira de Dios. La frase aparece más de 50 veces en la Biblia. ¿Tú crees que Dios cree que es importante? Más de 50 veces Él habla, más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios con relación a su segunda venida. En el libro de Apocalipsis se habla de las 7 copas de la ira de Dios. Yo no sé si usted la ha leído, pero sería bueno que lea acerca de lo que cada una de estas copas representa. Yo no quisiera estar presente cuando se derrame el primer chorrito de la primera copa, porque no es bonito el cuadro. El libro mismo de Apocalipsis habla 7 veces del furor de la ira de Dios. Furor de la ira. Ya con ira yo estoy amedrentado. Furor de la ira. El diccionario de la Real Academia tiene como sinónimo ira exaltada, o como definición, furor es ira exaltada. Otro diccionario tiene como sinónimo de furor la furia de Dios. 7 veces en Apocalipsis, 14:10, 14:19, 15:1, 15:7, 16:1, 16:19 y 19:15. Ese día el Señor pagará a los hombres conforme a su iniquidad. El ruido de esa flecha que viaja a través del aire a gran velocidad, o el ruido, en el original da esa impresión. Tú has estado frente a chimeneas. A algunos de nosotros nos encantan las chimeneas. Tú has oído ese crack, crack, como esa de las chispas que se dispara, que la madera dispara cuando se está consumiendo. Es como una combinación de esas dos cosas. Eso es lo que vamos a oír. Y yo creo que parte de esa chispa que estamos oyendo, sonido como de chispa, es que el fuego comenzó. Y eso es lo que nosotros vamos a estar escuchando. Ahora, imagínate el poder, la grandeza y la sabiduría de un Dios que en un solo momento va a hacer implotar un universo que tiene más de 200 billones de galaxias y cada galaxia con millones de astros, y todo va a implotar y se va a consumir. Si grande, inmenso es ese evento, más grande es el Dios que lo está causando. Imagínate la grandeza de ese Dios, la sabiduría, el poder de ese Dios, que Él está haciendo que el universo entero implote, se consuma por fuego, y al mismo tiempo está preservando a los suyos de la total destrucción del universo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas la sabiduría de ese Dios, el poder de ese Dios? ¿Cómo tiene la habilidad de sacarnos, como quien dice, del universo? Ese es el Dios a quien tú y yo exaltamos.
¿Cuántos de ustedes han estado en presencia de un gran terremoto? No los terremotos de nosotros, del 5.0. De un terremoto de 7 para arriba. Yo tengo un hermano que creo que está aquí, que vive en Puerto Rico. Él y su esposa y su familia estuvieron en México cuando aquel gran terremoto de 1985. Y él me cuenta que estando en la calle, él veía edificios que parecían que te iban a caer arriba y tú tenías que salir corriendo para acá, pero luego el edificio se movía para allá y cuando tú llegabas de este lado, de aquí parecía que te iba a caer arriba. Eso es un terremoto. Imagínate el universo colapsando. Pedro describe, dice este autor, el día del Señor en términos cataclísmicos será súbito, decisivo, cósmico y final en naturaleza. Yo hablaba de que este día del año 2018 en términos de los domingos es el gran finale. No, el gran final es este. Este es el final del drama. Este es el final de los tiempos. Y este es un día que se va a recordar tanto por los impíos como por los creyentes. Los impíos lo van a recordar porque ese es el día de su mayor dolor y los creyentes lo vamos a recordar porque ese sería el día de nuestra salvación completa y glorificación. Nota lo que Pedro dice en el versículo 11 que ya yo leí. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, en vista de eso, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? En nuestra traducción eso que yo acabo de leer aparece entre signos de admiración, que obviamente el griego no tiene, pero lo han puesto para darnos la idea del énfasis que el griego hace cuando habla de estas cosas, de la destrucción masiva de la tierra y el universo, de todo lo que en ella hay, aparentemente de todo el universo. Y que en vista de eso nuestra manera de vivir debiera ser no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y debiéramos vivir en santa conducta y en piedad. Pedro usa dos motivaciones para ayudarnos a vivir en santidad: el regreso del Señor y luego el día del Señor. En el día del Señor los hombres rendirán cuentas. Uno preguntaría, oye, pero ¿qué forma de motivar a uno a la obediencia? Hablando del juicio. Algunos que yo conozco incluso, predicadores, solamente quieren hablar de la gracia como la motivación. Cuando tú lees la Biblia, de tapa a tapa, tú te encuentras que hay múltiples motivaciones distintas, desde ángulos diferentes, para motivar al creyente a vivir en santidad. Escucha lo que Juan Calvino decía con relación a esto, de por qué Pedro usa como si fuera el miedo, el temor del día del Señor para motivarnos a la santidad. Él dice lo siguiente: esto ha sido añadido para que los fieles, eso somos nosotros, estén siempre velando. Él ahora los sacude de su somnolencia. Calvino dice, el problema es que los fieles, que son los hijos de Dios, viven como en una somnolencia, como si el mundo no se fuera a acabar, y guardan como si no se fuera a acabar, y viven como si Jesucristo no fuera a venir. Los sacude de su somnolencia para poder esperar con atención a Cristo en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso, dice Calvino. ¿Estoy de acuerdo contigo, Calvino? Porque, y él hace esta pregunta, ¿cuándo es que la carne se entrega a sí misma? Sino cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo cerca. Lo que Calvino está diciendo es que cuando nuestra mente no tiene la venida de Cristo cerca, la carne, la que todavía nosotros poseemos, se entrega a sí misma. Y Calvino no está pensando simplemente en los extremos de cómo la carne se entrega, que tiene que ver con bebidas y el sexo y una serie de cosas. No, la carne también se entrega a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a ganar, a acumular, a trabajar más para acumular más para que otro gaste. Déjame darte testimonio de la palabra misma, de cómo, te voy a dar solamente algunos, de cómo la palabra
diferentes motivaciones para estimularte a ti y a mí a la misma cosa, que es la obediencia y la vida de piedad. En Levítico 19, la motivación para vivir, como Pedro quiere que vivamos, es que Dios es santo. Por tanto, sed santo. En Filipenses 1:37, la motivación es el Evangelio, que vivamos de una vida digna del Evangelio. Si el Evangelio realmente implica la muerte de este Redentor, el derramamiento de sangre por ti como pecador, el Evangelio, el recordatorio de lo que el Evangelio es y te trajo y de lo que te salvó, debiera ser una motivación enorme para vivir en santa conducta y piedad, como dice Pedro. En Juan 14:15, la motivación para la obediencia es el amor a Cristo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En Hebreos 12, del 26 al 29, la motivación es la misma de la segunda carta de Pedro. Es el juicio del Señor, la venida del Señor. La palabra nos ofrece toda una gama de motivaciones para vivir como Pedro nos está llamando a vivir. Y él termina el texto, versículos 12 y 13, diciendo: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con inmenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. De acuerdo a este versículo 10, los elementos se fundirán. Cuando la iglesia anterior que estaba operando en el CEP se quemó, hubo gran calor acumulado y nosotros vimos hierro doblado. Pero este fuego va más allá de eso. Y es que ese hierro que vimos doblado, lo vamos a ver fundido, hierro líquido, por así decirlo. Ese versículo nos recuerda que este es un mundo desechable. Tú has comprado jeringuilla desechable, ¿verdad? Tú la usas una sola vez y la desechas. Pues Dios está usando este mundo una sola vez y lo va a desechar. Ahora piensa en eso porque yo quiero hacerte algunas preguntas. Si tú sabes que este mundo es desechable, si tú sabes que el mundo, el universo entero se va a colapsar y se va a fundir, oye lo que eso implica. Todas nuestras posesiones para las cuales hemos trabajado arduamente, la van a quemar, van a desaparecer. Todas las cuentas de banco, con todos los dólares y euros que pudiera tener, para no hablar de pesos dominicanos, que tienen menos valor, no la volverás a ver. Todas nuestras inversiones, donde las tenemos y que chequeamos, que si me dieron los beneficios, que si me pagaron los intereses este mes, desaparecerán. ¿Tienes ropa de calidad? Van a ser quemadas. ¿Tienes carro de calidad? Lo van a fundir. Gracias por estar de acuerdo con la palabra. ¿Tienes joyas caras? Se van a quemar, se fundirán. Los mejores negocios que has hecho y que tienes y que estás desarrollando serán quemados. Eso es mala noticia para el incrédulo. Buena noticia para el creyente, porque al mismo tiempo que todo eso es quemado, él estará entrando a una tierra donde él no necesita nada de eso. En lo más mínimo. De hecho, no tiene valor. Ningún valor. Su valor será Cristo mismo. Las riquezas en gloria, que no tienen comparación con ninguna de las cosas terrenales que nosotros vivimos, usamos, guardamos. Yo dije una vez, hace poco, quizás fue el sermón anterior. Te lo voy a repetir porque quizás lo repita todos los domingos. El único dinero y el único esfuerzo que tú vuelves a ver es el que inviertes en el reino de Dios. Déjame decir eso otra vez. Para que cuando llegue a la casa, entre a la computadora, chequee tu cuenta de banco. Lo mire por última vez porque quizás Jesús venga hoy. El único dinero y el único esfuerzo que vuelves a ver es el que invierte en el reino de Dios. O el que invierte en los hijos de Dios que irán contigo al reino.
Ayer yo hablaba con alguien y le decía, es que tengo un dinero del cual tengo que deshacerme. ¿Deshacerme? Porque yo sé que me lo van a quemar si yo no me deshago de él. Pero la buena noticia es el versículo 13 que nos dice que nosotros tendremos un nuevo cielo, una nueva tierra. El tiempo se fue. Yo quiero cerrar leyéndote un texto de cierta longitud, pero no tan largo tampoco, en el libro de Apocalipsis. Porque estamos hablando de un nuevo cielo, una nueva tierra, donde no vamos a necesitar ninguna de todas esas cosas que ahora nosotros le damos valor, pero que ante los ojos de Dios no tienen el más mínimo valor. Hablaba de que los carros, si tienen un carro de calidad, te lo van a fundir. El día pasado, hace un par de días, me visitó una pareja de la iglesia, vino a traerme un dulce como Navidad. Y me decía, le dije, mira, tuve que ir a buscar a Katy porque ella está sin carro, el otro carro me lo presté a mi hermano. Y él me recordó, me dice, pastor, qué bueno que usted dijo en una ocasión, desde el púlpito, que los carros son para ser prestados y usados y rayados y demás. Porque eso cambió la manera como yo veía mi carro. Yo no sé si él le prestaba o no el carro a su esposa, pero cada vez que yo oigo algo semejante, yo digo, es que no lo puedo creer. No puedo creer que le das más valor a un carro que a tu esposa. ¿Dónde está tu corazón? No, que me lo puede rayar. Ojalá lo rayen. Esa es la forma de Dios recordarte. Esto es desechable. Y si me lo chocan, mejor recordatorio, más claro, de que eso es desechable. Literalmente. Nosotros hemos prestado carro, bueno, no te puedo decir, pero a diestra y siniestra. Y hemos prestado carro cuando a veces, pues ahora estamos como medio de vacaciones, pero aún cuando estamos trabajando. ¿Y tú con qué te vas a quedar? No, yo encuentro que me lleve y quien me traiga. Tienes que deshacerte del apego a las cosas materiales. Las cosas materiales son para ser usadas, gastadas, rayadas, abolladas, porque te la van a fundir todas. Habiendo dicho todo eso, mira lo que te espera, a ver si tú vas a seguir pensando tanto en los carros, en los bolígrafos, en los relojes, en las joyas. Mira lo que te espera, porque no va a poder manejar en el reino de los cielos. Y no necesita carro cómodo tampoco, no hay hoyos en el reino de los cielos. No hay medicina en el reino de los cielos, tú lo has oído. Y vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21, y una tierra nueva, de eso que está hablando Pedro. Pero Pedro no nos dice como que eso va a lucir. Pero Apocalipsis nos dice cómo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Aquellos de ustedes que les gusta la playa, lo siento. Pero usted va a nadar en la gracia abundante de nuestro Dios. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Oye, te van a preparar una ciudad nuevecita. En buen cibaeño, sin, ¿cómo dicen? No ha sido desencetado, ¿cómo dicen? Sin encetar. No creo que exista esa palabra, excepto en el cibao nuestro. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Amén. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. Oh, ¿dónde está sepulcro, tu aguijón? Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Escuchaste que van a secar las lágrimas. Quizás son algunas de las que tú todavía estabas tirando porque te quemaron el carro, la cuenta de banco, la propiedad, las inversiones. Porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. ¿Tú escuchaste esa frasecita?
Hecho está. No ha ocurrido, pero ten por seguro como si hubiera ya ocurrido. Porque el Dios del universo es quien lo ha afirmado. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquel que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya, Maranata, ven pronto, no tardes, te queremos, te esperamos. Quema todo lo que tú quieras. Esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. La presencia de Dios en medio nuestro. Lo veré tal cual Él es y seré como Él es en esta ciudad santa. ¿Para qué quieres ser todavía como eres? ¿Para qué quieres tener lo que tienes si tienes una esperanza en gloria que te espera preparada para los elegidos de Dios? Y si viniera hoy, ¡boom! Y salimos de esta dimensión. Y de repente, ahí está Cristo. Y de repente te mirarás y dirás, wow, pero yo luzco como Él. Y tú también. ¿Qué pasó? Que regresó el león de la tribu de Judá. El cordero inmolado, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ha regresado, el verbo de Dios. El Hijo de Dios, el descendiente de David, el Rey del cielo y la tierra. ¿Y si Cristo viniera hoy? ¿Y si viniera el 31, dónde te va a encontrar? ¿Qué tú vas a estar haciendo? ¿Qué va a estar consumiendo? Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.